nos han contado, por lo que nos han contado en las redes, por lo que comentan desde el jueves pasado. Y bueno, yo al lado mío tengo a una chica muy jovencita que al menos en este momento no estás pasando o no estás pensando, ¿no? No, Cuando tiene veintitantos, Martí, no piensa que va a tener 40 o 50, decime. no, ni de casualidad. Lo vemos muy lejana esa etapa. Sí sabemos que va a llegar porque lo vivimos a diario por ahí con nuestras mamás, con nuestras abuelas, con alguna conocida, pero no se piensa. Y de hecho, mira, vos que decías que siempre hay muchas dudas y que la gente quiere saber todo, nosotros en Instagram compartimos una historia preguntando qué querían saber de menopausia y una chica puso todo. Así que vamos a tener que hacer varios programas de esto porque la verdad que hay muchas aristas para comentar. Hoy por lo menos alimentación, que es un tema clave. Sí, hoy vamos a hablar de alimentación. Quiero hacerte un spoiler de que este mes vamos a estar hablando todo el mes acerca de esta etapa de la mujer, de resignificarla, ¿no? ¿Qué pasa en estos cuarenta y tantos y cómo empezar a cuidarnos? Vamos a hablar de cómo cuidarnos la actividad física, que quizás algunos estudios médicos que uno conviene hacerse para estar, no para evitar la enfermedad, sino para estar bien físicamente, ¿no? Y bien con uno, sobre todo anímicamente, porque en esta etapa hay muchos cambios a nivel emocional. Entonces hay que tener cierto cuidado. Vamos a estar hablando también del manejo del estrés, está muy vinculado a los cambios que uno tiene acerca del sueño y estos cambios hormonales que influyen directamente en el manejo del estrés. Por supuesto que el estrés es algo que de todas las etapas, pero bueno, en esta etapa hay algunas formas un poco más estratégicas para cuidarlo. Hoy vamos a estar hablando de alimentación. ¿Y qué tengo para decirte de alimentación? Bueno, hemos hablado el jueves pasado acerca de algunos síntomas que uno puede llegar a tener y tenés que empezar a pensar, si bien en todos los ámbitos de la vida se necesitan esos macronutrientes que son las proteínas, principalmente, los hidratos de carbono, los más complejos que vienen con las frutas y las verduras, con las legumbres, los cereales, que te dan energía, pero estos los tenés que comer siempre y cuando vayas a desgastar, y sobre todo los lípidos, que son las grasas saludables. Entonces, en esta etapa, si bien estos macronutrientes se necesitan, y hay que tenerlos en cuenta, en esta etapa especialmente hay que tener en cuenta dos, que son número uno las proteínas. ¿Y por qué las proteínas? Las proteínas tienen que ver con alguna palabra que quizá alguna vez me sentiste nombrar, que son los aminoácidos. Las proteínas es como si vos pensaras en un collar de perlas, que las perlas son los aminoácidos. Las proteínas forman todo el collar. Entonces, cuando vos comés una proteína, sea de origen animal o vegetal, lo que estás ingiriendo para tu beneficio dentro del cuerpo son esos aminoácidos. Y la realidad es que cuando uno va viviendo etapas y empiezan estos cuarenta y tantos y decaen los estrógenos, decaen la formación de proteínas, sobre todo en lo que a uno le importa o le interesa a las mujeres, que es en la piel, que es esto del colágeno, que muchos ahora estaba como, no sé, como muy de moda. Claro, pero esto de que tomo colágeno y el colágeno, si lo tomo, se va a la piel. El colágeno es una proteína y que forma el sostén del cuerpo junto con otras que conforman los músculos, que conforman los tendones, que conforman las articulaciones, y el colágeno sirve de eso, sirve de sostén del cuerpo. También sirve de sostén de la piel, por eso es que se empieza a caer ciertas partes de la cara, sobre todo, que a muchas nos interesa que no suceda. Entonces, las proteínas, para tener sostén de toda la estructura del cuerpo, son necesarias comerlas. Con la alimentación y sobre todo cuando ingerimos estas proteínas, por supuesto tenemos que generar una actividad física que demande trabajo para que se formen los músculos, ¿no? Que también son parte de la estructura. Para la formación de músculos necesitamos aminoácidos. Estos aminoácidos provienen de las proteínas. Y acá surge la pregunta, ¿y proteínas de origen animal o vegetal? Y la realidad es que ninguna de las dos es mala ni ninguna de las dos es buena, siempre y cuando uno sepa cómo comerlas y cómo combinarlas. Es real
que los aminoácidos esenciales en mayor medida y más completos están en las proteínas o los alimentos de origen animal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo tengo que comer asado todos los días? No, quizá el asado no sea una proteína animal que te beneficie. Sí puede ser, número uno, el pescado, porque a su vez tenés omega 3, que es lo que vos necesitas, que ahora es el segundo componente que te voy a hablar de importancia. Y la carne vacuna y roja sí sería necesario, pero hay que tener un cierto cuidado con la cocción. Las cocciones a altas temperaturas, sobre todo es el asado, si bien es una costumbre argentina que la verdad es que es buenísima porque te junta con la familia, con amigos, es una forma de divertirse y más allá de lo que estés comiendo, eso da una gratitud a uno mismo. Entonces, no es que estoy diciéndote no comas asado, simplemente que en este tipo de comidas no es la estratégica para hacerla todos los días. Entonces, en tu comida sí tenés que ingerir proteínas, pueden ser de origen animal. Ahora, ¿qué pasa con las personas que no comen proteínas de origen animal o que no les gusta o simplemente lo hacen por una cuestión de cuidado porque son veganos, porque no quieren consumir animales? Se puede hacer con legumbres, ingiriendo variedad de legumbres y de vegetales. Sí tienen aminoácidos. Es verdad que vamos a necesitar una vitamina especial que la tienen las carnes, que es la vitamina B12. Generalmente los veganos tienen que suplementarlas porque es muy bajita la carga de B12 que encontramos en las legumbres y los vegetales, pero una persona que es vegetariana, con variedad de vegetales, y a veces los vegetarianos comen huevo, por ejemplo, que es una buena proteína, ingerirían la cantidad de aminoácidos que se necesitarían. A ver, si tengo que hablar de números, supuestamente, de 1.5 a 2.5 gramos deberían comerse por día. A mí no me gusta hablar de gramos ni de cantidades, porque creo que la alimentación tiene que ser algo instintivo, algo natural. La alimentación tiene que ser no algo para que debo hacer porque tengo la obligación o porque me dijeron que tengo que desayunar, almorzar y cenar. Tiene que ser algo porque necesito el cuerpo, porque el cuerpo lo necesita para moverse. Simplemente por eso. Entonces, lo que pasa es que muchas veces la parte de comida y de alimentación se juegan este tema más emocional. Entonces vinculo la comida con algo emocional, vinculo la comida cuando estoy estresado, tiene que ver el intestino con esto, tiene que ver con esta cuestión neurológica del intestino, que cuando me alimento de manera poco saludable, libero ciertas sustancias que hacen que aumente mis ganas de comer. Una sustancia que se llama, hay unas enzimas en el cuerpo, son también proteínas, que son la grelina, que hace que uno tenga o no hambre. Y esto sucede cuando aumenta la glucemia. Esta palabra que yo hablo siempre del azúcar, que tratemos de evitarla. Cuando tengo disminución de los estrógenos, empiezo a manejar mal la glucemia. Entonces, en este momento, en esta etapa, tendría que restringir al máximo el hecho de ingerir alimentos dulces, alimentos que tengan azúcares simples. ¿Por qué? Porque me levanta muy rápido el azúcar en la sangre y cuesta cada vez más consumirlo. Entonces lo voy a llevar a depósitos de grasa y es por eso que genera lo que se llama síndrome metabólico, que es esa grasa que se acumula alrededor del abdomen, alrededor de los músculos, de los órganos abdominales, que es lo que finalmente me va a llevar a que una mujer en etapa de menopausia tenga que cuidarse más por problemas cardiovasculares. Entonces, sería fundamental ingerir buena carga de proteínas y limitar el consumo de azúcares. Y en esto de azúcares, estoy hablando de hidratos de carbono. Hay varias cosas o cuestiones a tener en cuenta acá. Voy a hacer como un popurrí en esto. El azúcar simple es ese azúcar que ustedes saben que es blanco, que se lo ponen al café y que es como un polvito. Bueno, si ustedes le llaman azúcar mascabo, agave o no sé qué, o miel o lo que sea, seguimos hablando de azúcar simple. Así que más allá de que
El azúcar mascabo sería un azúcar que tiene algo más de fibra y podría llegar a ser adentro del cuerpo no elevar tanto la glucosa como le eleva el azúcar simple. Estamos hablando de azúcar igual. Entonces, esta parte de azúcares sería ideal restringirla al máximo. Cuando hablamos de edulcorantes, está bien, no tienen la misma subida rápida de glucosa como la tiene el azúcar simple, como la tiene la miel, como la tiene el azúcar mascabo, pero el edulcorante genera un cambio en la microbiota intestinal. Entonces, al generar un cambio, porque le alimenta a bichitos que no queremos que alimenten, aumentan en número estos y generan una mala absorción, generan una distensión abdominal y finalmente aumenta de todas maneras este síndrome metabólico, esta falta de, entre comillas, control de peso. Está bien que son dos mecanismos diferentes, pero estamos hablando de lo mismo. Y lo que sucede con los edulcorantes, estos comerciales, ni siquiera es que te digo que la stevia ¿cómo es? La hoja de stevia, te estoy hablando de los comerciales, ¿no? Sucede que también es muy como rico, como que me gusta más al gusto lo dulce. Entonces, disminuye el gusto para otras sustancias que yo estoy comiendo. Entonces ya lo otro no me gusta tanto. Por eso es que digo, nada, mira que prefiero un alfajor antes que el brócoli. Claro. Bueno, no es mi caso porque a mí me gusta más lo salado, pero bueno. Bueno, pero yo soy de esas, lo dulce creo que es lo que menos puedo restringir porque siento que todo el tiempo quiero algo dulce. Bueno, es que ahí está el problema. Vos sos joven todavía, pero eso ya está generando un círculo vicioso. Y eso, no conozco bien tu dieta, Martí, pero seguramente sea muy alta en azúcares. Entonces es como que vos le das como una droga. Sí. Como el mismo efecto que la droga, al principio te genera placer un ratito y wow, es buenísimo. Y se te va el placer y decís, bueno, necesito meterle más. Entonces comes más azúcar. Y eso te da placer, pero si el placer se termina, entonces necesito meterle más. O sea, obviamente que vos vas a querer sentirte bien, pero es un lapso corto de tiempo que te produce esa satisfacción. Y genera otros problemas metabólicos que, bueno, que quizás no te das cuenta en un primer momento, pero sí a la larga genera un daño a nivel endotelial, genera un daño en la microbiota, genera un daño a nivel de la absorción de lípidos, de la absorción de nutrientes, de un montón de otras cuestiones que hemos hablado varias veces acá acerca de esta disbiosis intestinal, de esta inflamación de bajo grado, que genera el consumo de azúcar simple en alta cantidad. Una cosa es que uno lo haga como, yo no sé, en tu caso personal, pero quizá alguien que dice, bueno, yo me tomo en verano mi cervecita los sábados a la noche, no es que tomo todos los días cerveza. Está bien, lo haces como una opción una vez por semana, una vez cada tanto, para otro tipo de satisfacción que no tiene que ver con la alimentaria, que no tiene que ver con la supervivencia. Ahora, cuando ya el consumo de azúcar tiene que ver con la supervivencia y que vos lo haces para alimentarte, ahí está el problema. Y ahí es donde se genera este círculo vicioso. Entonces, en esta etapa de la vida necesitamos restringir este tipo de azúcares simples. ¿Qué otra cosa tiene azúcares simples? Cualquier tipo de procesados. Eso lo vimos varias veces. Cualquier paquete que tenga más de 5 componentes, seguro alguno de esos componentes tiene que ver con un azúcar simple que va a elevar el nivel de glucemia en la sangre, por lo tanto te va a causar a la larga un síndrome metabólico y en esta etapa de la vida genera esta acumulación de grasa a nivel del perímetro abdominal, que son lo que no queremos tener. Bien, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos cambiarlo? Necesitamos hacer un cambio como de switch dentro del cuerpo y que la energía no la obtenga el cuerpo por medio del azúcar, por medio de la glucosa. Y entonces esta energía se tiene que obtener por otro medio, porque, a ver, necesitamos el combustible. Entonces, ¿de dónde lo obtenemos el combustible? De los lípidos, de las grasas saludables y de unas sustancias que te la dan las grasas, que son lípidos, que se llaman cuerpos cetónicos. Esto es la famosa dieta keto, que hoy está tan en auge, que tengo que disminuir al máximo el consumo de hidratos de carbono. Tiene menos del 20% o 15% de la dieta, tienen que ser de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para darle al cuerpo mucha más energía con lípidos y que aprenda a comer lípidos y a consumir la energía a partir de la grasa.
Entonces, por un lado, te consume la grasa que vos tenés depositada, si tenés aumento de peso, y por el otro lado, si vos comés, estás consumiendo esa grasa como método de energía. La dieta keto es una dieta muy ya vieja, no es que es de ahora, por más que ahora sea chic y sea instagramiable. Se usó en primera medida como tratamiento terapéutico para los pacientes que tenían algunos daños a nivel cerebral o psicológicos, que tienen que ver con cambios psicopatológicos, sobre todo en los que eran epilépticos y que tenían daños a nivel cerebral. ¿Qué se vio? Que el consumo de cuerpos cetónicos a nivel del cerebro era mucho más saludable que si el cerebro consumía azúcar. Esto generaba que esas células del cerebro puedan regenerar las interconexiones y hace que estas personas puedan llegar a estar más estables. Si hablamos de patologías cardiovasculares, el hecho de que uno consuma o el cuerpo consuma la energía por medio de cuerpos cetónicos bajaría el nivel inflamatorio y bajaría el riesgo cardiovascular. Entonces, si yo pienso esto, digo, wow. Y sin entrar en otro detalle que ahora les voy a contar. Esto estaría muy bueno, ¿por qué? Porque si yo bajo el nivel de azúcar y hago que mi cuerpo consuma los lípidos y la grasa que tengo depositada, bajo de peso. Y encima, ustedes piensen que los alimentos o la alimentación por medio de proteínas en un nivel intermedio y de grasas es llenador, es satisfactorio. No deja de ser reductor en calorías que muchas personas hacen y que caen en este riesgo cuando superamos los 40 y tantos. Voy a restringir la cantidad de calorías. Esto es un gravísimo error. Porque en esta etapa de la vida no tengo que restringir calorías. Necesito consumir esa misma cantidad de calorías, pero hacer que el cuerpo de manera estratégica haga este switch y ese consumo de calorías, ese consumo energético, lo haga por medio de este nutriente, por decirlo así, que es el cuerpo cetónico. Esta sustancia que se genera a partir del consumo de alimentos ricos en ácidos grasos. Por supuesto, ¿cuáles serán estos? ¿No? Eso te iba a preguntar, ¿dónde los encontramos a estas grasas saludables? Principalmente las vamos a encontrar en el omega 3, que hablamos del aceite de oliva, hablamos del pescado, en ciertos alimentos que tienen también una carga de proteínas, que son la palta, el huevo. Hay que tener en cuenta algo especial. Cuando hablamos de dieta cetogénica, necesito primero entrenar este organismo para que deje de querer consumir azúcar y empiece a consumir estos cuerpos cetónicos. Entonces, le tengo que empezar a restringir esa sustancia. Y ojo cuando uno empieza a hacer esta dieta cetogénica porque la saca de internet o la saca de las redes, porque lo que a veces sucede es que consumen alta cantidad de proteínas con alta cantidad de grasas y muchas veces no están consumiendo los cuerpos cetónicos. Entonces, se mueren de hambre o no, pero no generan el consumo de cuerpos cetónicos porque las proteínas finalmente van a elevar la glucosa en la sangre antes van a querer seguir consumiendo el azúcar para... No sé si soy clara, quiero saber si vos me seguís, porque no quiero complejizar todo este asunto porque la dieta cetogénica es medio como un chino para algunas personas. Pero la dieta cetogénica es ideal hacerla en esta etapa, ¿no? Cuando estamos entrando a es la premenopausia, la menopausia. Sí. Antes no. Antes se puede hacer cuando uno quiera bajar de peso, por la dieta, porque sirve para control de peso. Hay que evaluar un poco más si es una mujer en etapa fértil, si quiere tener un bebé, si quiere aumentar la masa muscular, qué tipo de actividad hace. Hay que evaluar eso, pero en una mujer en la premenopausia, este sería la dieta más recomendable. Ahora, ¿tiene que ser keto sí o sí? ¿Keto 100%? No, muchas veces se hace un entrenamiento. Pero ¿qué es lo que sí sirve? Lo que siempre hablamos de reposo digestivo. Entonces,
muchas veces cuando uno quiere entrar en esta keto, en esta cetosis, lo que tiene que comenzar a hacer es amplificar un poco más el tiempo en el que no come. Entonces ahí empezás a adecuar el organismo a darse cuenta que va a pasar un tiempo de su día sin ingerir alimentos y va a tener que saber que va a tener que controlar su energía o guardar su consumo para ese momento de carencia, ¿no? Y eso lo va entendiendo el organismo solito, no es que vos se lo vas a tener que entrenar. Lo único que vas a empezar a hacer es a prolongar ese tiempo en el cual vos no comés. Por eso es que siempre se recomienda que las cenas sean a las 20 horas o antes y uno desayune luego del mediodía, luego de las 12, ¿no? Y ese sea el desayuno, el cortar el ayuno. Que sea por lo menos un ayuno de no menos de 12 a 14 horas. ¿Y el almuerzo? ¿Cuándo lo haces? Y el almuerzo lo haces cuando tengas hambre. Porque en realidad, ¿quién te dijo a vos que el almuerzo significa que tiene que ser a las 12 del mediodía o a la 1 del mediodía? ¿Quién dijo, dónde está dicho que el desayuno es a las 8 de la mañana o en la mañana? El desayuno, como etimológicamente la palabra es desayuno, es cortar el ayuno. Entonces, vos podés cortar el ayuno si querés a las 8 de la noche, porque estuviste en ayuno todo el día y estás desayunando a las 8 de la noche. Claro. El almuerzo, ¿quién dijo que el almuerzo tiene que ser al mediodía? Nada, el almuerzo es algo que se ha llamado para decir una comida más sustanciosa. Y el almuerzo, si uno piensa nutricionalmente, lo que debería ser es una comida. Y dejemos de llamar almuerzo y cena, porque eso es algo cultural. Nosotros tenemos que ser más naturales y tener que comer porque este cuerpo tiene que aprender a manejarse. Y si me tengo que juntar con mis amigas a las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde voy a comer un asado, ¿por qué no se puede comer? Si es divertido, qué sé yo. Pero no lo tomo como comida, lo tomo como dispersión. Entonces hay que cambiar un poco este pensamiento, que tiene que ver con una cuestión cultural, no tiene nada que ver con una cuestión biológica. Entonces acá estamos hablando de qué estrategias puedes utilizar para esta etapa de la vida, que bajan la cantidad de estrógenos y que querés evitar el aumento del peso que habitualmente uno tiene en el perímetro abdominal. Estamos hablando de eso. Ahora, si me decís, no, pero yo quiero almorzar y quiero cenar y quiero seguir con mi rutina, y bueno, quizás hay algunas rutinas que hay que cambiar, por supuesto, para no tener la misma realidad que hoy tengo, porque no me gusta, y voy a tener que cambiar, porque si sigo haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora, seguramente tengas los mismos resultados. Entonces, esto que vos decís y el almuerzo es algo que muchos se plantean, pero no existe esa palabra para la alimentación, no existe esa palabra para el metabolismo. Es una cuestión de hacer una comida. Ahora, cuando yo pienso en 14 horas de ayuno y voy a estar diciendo, no voy a tener más de 2/3 comidas por día, porque no me da el tiempo, si no me la paso comiendo, porque voy a tener una ventana de comida mucho más acotada. Esta ventana de comida tiene que ser un poco más estratégica. Y si en este tipo vamos a hablar un poco más en otros programas de qué tipo de actividad física hago. Pero esto tengo que vincularlo con una actividad física que haga que aumente la masa muscular. Uh-huh. Si yo aumento la masa muscular, hago que esos músculos trabajen de una manera que no solo para buscar la energía consumen esa grasa, sino aparte hacen que ese metabolismo interno se regule. Entonces yo dejo de estar en esa fase de carencia permanente, de si no como cada 2 horas y si no estoy comiendo y tengo hambre y estoy quizás haciendo otra cosa y tengo hambre. Y en realidad no es hambre, es este mal consumo de energía que el cuerpo no sabe dónde sacarlo. Es verdad que para cambiar cualquier hábito, no es que va a ser copadísimo y re fácil. No, o sea, como todo hábito, como toda cosa que uno hace durante mucho, mucho tiempo, termina siendo una costumbre, y a veces el que sea costumbre no quiere decir que eso sea excelente. Pero bueno, en esta etapa también habría que replantearse esto de decir, bueno, voy a cambiar mi forma de alimentarme para cuidarme más. Y en esto de que yo decía de
como de redimensionar esta etapa de desmistificar todo lo que es malísimo, y que dejo de ser útil y que dejo de ser, no sé, reproductiva. Pero entonces, resignificando lo que es esta etapa de la vida, puedo llegar a decir, bueno, voy a hacer algunos cambios. Y estos cambios implican cambios en la alimentación, cambios en las costumbres. Y bueno, en tanto hablé de esto, les hablo también de estas grasas saludables, hablé del omega 3. Y hay algo muy importante que tienen que ver con esta fase, que es la resequedad de las mucosas. Cuando bajan la cantidad de estrógenos, empiezan a resecarse las mucosas, sobre todo la vaginal. Y las mucosas que tienen que ver con la piel, y entonces empiezo a tener la piel más seca. Para esto hablamos de lo necesario que eran las proteínas, pero necesitamos otra sustancia que se llama omega 7, que esto no lo obtengo directamente del pescado en sí, sino del espino amarillo. El omega 7 en la alimentación es bastante difícil de incorporarlo, entonces, si bien vamos a hacer un programa específico de cuáles son los suplementos que podemos tomar dentro de esta etapa, está bueno la incorporación de este omega 7, más allá de que el pescado lo tiene. Pero bueno, te sirve para esta resequedad de las mucosas. La fitoterapia también ayuda muchísimo, pero eso vamos a hablarlo en otro programa para no mezclar los temas. Eso en cuanto a las grasas saludables. Otra de las cuestiones que es muy importante es la alimentación con vitaminas, ¿no? Que esa alimentación no sea carente de micronutrientes, que son los minerales y son las vitaminas. Estas vitaminas, sobre todo la vitamina C, la necesito incorporar. Por supuesto que con las frutas y las verduras, sobre todo las de color verde, tienen carga de vitamina C y me van a ayudar en la fijación de colágeno. Cuando el colágeno no lo voy a incorporar directamente. Por más que ustedes tomen un suplemento de colágeno, dentro del organismo se va a ese collar de perlas que ustedes ingresan, lo va a romper su organismo y va a absorber los aminoácidos. Si yo tengo una buena carga de proteínas, esos aminoácidos que ingerí por ese polvito de colágeno que tomé, me va a ir a la piel. Ahora, si yo no tengo una buena carga de proteínas, ese colágeno que tomé seguramente vaya a ir a sostén de otras partes del cuerpo que no es de la piel. Pero con la vitamina C absorbo mejor ese colágeno, y en la formación de colágeno interno, que eso no se puede, por eso les decía, no se puede ingerir directamente externo, sino que el mismo cuerpo genera el colágeno y necesita de vitamina C. Por lo tanto, en esta etapa necesito una buena carga de vitaminas. En la C es una de las esenciales, la vitamina A y la E también son esenciales para la piel y para Yo cuando hablo de la piel no es porque les digo parece, uy, estás hablando solo de las arrugas. No, porque la piel está en todos lados y la piel son las mucosas también. Entonces, es esto del sostén también y de tener un poco más de esta elasticidad y no que se me caiga todo. Sí, y además uno es como el envase que se ve de afuera, ¿no? La piel nos hace por ahí ver, aunque sea, si nos sentimos lindas, o bien físicamente o saludable, pero la piel es todo, porque te hace sentir por ahí más joven, más linda, no sé, por ahí te sube la autoestima, hay que verlo por ese lado. Sí, totalmente. Entonces, la carga de proteínas para esto es importante, la carga de vitaminas, y hay también un aminoácido muy importante en esta etapa, que es la glicina, que también hay que consumirla, y que esto viene... Por eso digo que las proteínas son fundamentales en esta etapa. Pero este aminoácido en sí me sirve también para el aumento de masa muscular, pero para esta concentración que muchas veces pierdo con la edad. Esta falta esta dispersión que a veces sienten las mujeres y dicen, uy, estoy menopáusica porque me pierdo y qué sé yo, me olvido de las cosas. Te faltan algunos minerales. Entre ellos la glicina, que te ayuda a absorber o a fijar esos minerales, y sobre todo tiene que ver con el magnesio. Este mineral que también está como de moda, no sé, salió hace poco un producto que tiene como, no sé, 5 fases del magnesio, qué sé yo, que
para mí es zaraza, no lo he visto, pero tiene que ser, el magnesio sirve para en distintos lugares del cuerpo, pero en esta etapa de la vida me sirve para poder pensar de manera más adecuada, ¿eh? Sobre todo para poder descansar también a la noche. Eso tiene que ver con pensar. Aunque no creas, cuando nosotros dormimos, el trabajo que hace a nivel en el sistema nervioso cerebral es muy grande, entonces necesitamos ese magnesio que sirve para la interconexión de las neuronas. Entonces, me sirve para esta lucidez mental, para sacarte esa neblina mental que puedes tener en el día que no te permite concentrarte, y tiene mucho que ver con el descanso. Otra de las cuestiones que también vamos a hablar, yo no me canso de decirles que cuando nosotros queremos generar que este cuerpo funcione de manera adecuada, que se regenere de manera adecuada, necesito tener un buen descanso. Nada de lo que haga en el día va a resignificar en nada en el cuerpo si no tengo un buen descanso. Entonces, es mejor, por supuesto que lo que hago en el día impacta en cómo descanso a la noche, pero si yo no descanso a la noche, no importa si yo tomo 1000 suplementos, si yo hago no sé cuánto de actividad física, no sé cuántas sentadillas, nunca voy a aumentar la masa muscular, nunca voy a perder peso y voy a estar dispersa y no voy a poder pensar con claridad. Entonces, el sueño es fundamental en esta etapa y se pierde y empiezo a tener estos despertares nocturnos, porque aparte también en esta etapa empiezo a tener esos sofocos que nos dan a la noche, esas sudoraciones nocturnas. Entonces, para esto, cuando hablemos de suplementos, vamos a hablar de cuáles son los más como que pueden servir un poco más para estas cuestiones, pero por supuesto que esto se da por la carencia de estrógenos de manera súbita. Entonces, en esto sí, los vegetales y las legumbres son importantes. Sí, cuando vos hablas de este magnesio, del omega 3, el omega 7, ¿es algo que tenemos que incorporar sí o sí todos los días en nuestra dieta o puede ser paulatino? ¿Vos te referís a los suplementos o al el alimento? El alimento en sí. No, digo, todos los días. Todos los días. Todos los días mi alimentación tiene que ser variada lo más natural posible y que sea mucha proteína, que tenga mucho color en tanto y en cuanto pienso en vegetales y que tenga legumbres. Todo esto lo puedo conjugar con algo de aceite, para que tenga omega 3. Puedo meterle algún pescado, puedo meterle algún fruto seco para también compensar con este omega 3, este ácido graso saludable. Pero tengo que pensar en estos 3 nutrientes y olvidarme que las comidas tienen que tener sí o sí hidratos de carbono. No te digo que lo destierres de tu dieta, pero lo ideal sería que ninguna comida tenga hidratos de carbono porque no es un alimento esencial para el organismo. Yo puedo vivir consumiendo los cuerpos cetónicos y la transformación de glucosa en el cuerpo se puede dar por otros elementos y no los hidratos de carbono. ¿A qué me refiero con esto? Que las pastas no tienes por qué comerlas. No puede ser una cuestión necesaria. Por supuesto que el azúcar, por supuesto que toda la bollería y todo lo que tiene que ver con panificados, harinas, no hay necesidad. Que te guste es una cosa, que lo hagas por gusto o por placer es una cosa, pero que lo hagas por necesidad, eso es imposible. No debería ser, ni siquiera en las edades tempranas de la niñez. No es un requerimiento esencial para el funcionamiento del cuerpo. Esto quiero que les quede claro. Después podemos ser un poco más estratégicos si necesitamos más consumo de energía porque tengo más desgaste, porque soy deportista, porque estoy en etapa de adolescencia y tengo... Bueno, pero estamos hablando de otra etapa de la vida donde el desgaste pasa por otro lado, donde necesito desgastar de otra manera y necesito generar energía por otros medios, que no es el azúcar, que no es la glucosa, que necesito que de alguna manera entrenar a ese organismo para que los cuerpos cetónicos los consuma como método de energía. Y para esto lleva entrenamiento. Así como tengo que ir al gimnasio y entrenarme, bueno, la alimentación también es un entrenamiento y es un aprendizaje paulatino. Pero bueno, esto es lo que yo necesitaría. Y cuando hablo de diversidad, y vos decís, bueno, sí, pero ¿y cómo hago para saber cómo meterle magnesio, cómo meterle vitamina C? Bueno, simplemente no pienses en procesados, pensá en sí vas a tener que cocinar.
Pensá en estas legumbres, pensá en las verduras, pensá en carnes, si vos sos de consumir alimentos de origen animal, carnes, pescado, pollo, ¿por qué no? Huevos, pero no piensen directamente en hidratos de carbono. Ahora, para aquellas personas que dicen, uy, bueno, sí, me estás hablando de hidratos de carbono, pero siempre en las dietas tengo que evitar la papa, la batata y el boniato, por ejemplo, que son cosas que a muchos les gustan. No estoy diciendo que lo coman frito, pero está bueno incorporarlo. Pero de una manera un poco también estratégica. Cuando ustedes cocinen estos 3 que lo nombré, la papa, el boniato o la batata, o el arroz, inclusive, que también tiene alto contenido de almidón, lo que tienen que hacer es por lo menos dejarlo, o sea, lo cocinan y lo dejan enfriar al menos 24 horas. Lo ideal sería en la heladera, pero si no, tienen que dejarlo enfriar 24 horas. Esto hace que el almidón que tiene, de alguna manera, no se transforme en fibra, pero hace que sea más digerible por nuestras bacterias del intestino. Entonces le estamos dando comida a las bacterias del intestino. Podemos comer la papa, que nos gusta, capaz, porque, no sé, no querés comer hidratos de carbono, pero querés comer algo de papa. Bueno, ¿qué tal si la cocinas de esta manera? ¿O qué tal si el arroz lo cocinas de esta manera? Y le estás dando a estas bacterias el alimento, y estas bacterias te van a dar sustancias que se llaman posbióticos, que son indispensables para el funcionamiento de muchas cuestiones del cuerpo. Así Sí. que es interesante también que se puede ingresar hidratos de carbono, que siempre te los negaron en cualquier dieta, que la papa no, que la batata no. Bueno, esto se puede ingresar de esta manera. Siempre los alimentos que comamos fríos son se digieren mejor, digamos, o vos decís, bueno, lo dejás enfriar 24 horas, pero después le puedo dar un toque de horno o de calor en el microondas y comerlo caliente. Sí, no lo tenés que comer frío. Okay. No hay necesidad de comerlo frío, lo puedes recalentar, pero tenés que dejarlo enfriar 24 horas. Después comelo como quieras. Traté de que no sean papas fritas, ¿no? Pero bueno, hay que cocinarlo, porque por supuesto la papa cruda no se puede comer, porque no es digerible. Pero ese almidón es más, entre comillas, efectivo o saludable, si se quiere, si uno lo deja enfriar. Tiene que ser 24 horas. Al menos eso es lo que dicen la mayoría de los estudios. Ahí ¿Vos sabés aparece. que hay una pregunta que quisiera ver acá? Que no Dale, veo. estamos en Instagram en vivo en @doctora.gisela.rodríguez, y eso que decís de cocinar 24 horas y dejarlo enfriar, qué difícil Me dice organizarse. una doctora ginecóloga me dijo ponerme estriol 2 veces por semana desde la menopausia hasta el final de la vida, y otra que eso es incorrecto. Exacto. A ver, no sé, el estriol puede que sea la terapia hormonal de reemplazo. A ver si puedo poner esto bien. Cuando nosotros decaen bruscamente la cantidad de estrógenos y tenemos muchos síntomas, muchas veces cuando vamos al ginecólogo, hasta que eso se estabiliza, como esos síntomas no me permiten vivir de manera tranquila y adecuada y me estresan más, el ginecólogo determina que hay que dar lo que se llama terapia hormonal de reemplazo. La terapia hormonal de reemplazo no se toma habitualmente más de 1 año, porque es lo que lleva en llamarse menopausia propiamente dicha. En ese año que uno deja de menstruar y que el ginecólogo te dice, ya estás en menopausia. La terapia hormonal de reemplazo generalmente es antes, en la premenopausia, para evitar esos síntomas. No pasa nada. El tema es que cuando ya entraste en menopausia, no la necesitas más. Porque ya el cuerpo en algún momento tiene que adecuarse y organizarse nuevamente para vivir sin la cantidad de estrógenos. Entonces, hay algunos estrógenos que se van a seguir generando en nuestro organismo, más específicamente se dan en la parte abdominal, y eso es otro nombre que tienen los estrógenos, que no voy a entrar en cuestiones físico-químicas, pero también tienen acción. Menores, pero tienen acción. Son similares a los andrógenos, a estas hormonas que vienen de los que tienen más altas los hombres, que después se transforma en testosterona. Pero bueno, muchas veces se da esta terapia hormonal de reemplazo, está muy bien indicada, pero hay que tener ese control. Generalmente no es más de 1 año,
Algunas lo pueden tomar, otras no, dependiendo de también el diagnóstico que tengan, porque muchas veces están siendo tratadas porque tienen algún tumor, entonces ojo con el tema de los estrógenos, pero eso ya un médico lo sabe. Ahora, me suena raro que una ginecóloga diga que esto lo va a tener que tomar para siempre. Pero bueno, tampoco puedo, no sé, hacerme cargo por lo que dice otro colega. Pero no es necesario. Hay otras formas de mantenerlo, y siempre y cuando se necesite, porque los síntomas son muy repentinos y causan mucho daño a nivel de la vida, el ginecólogo o la ginecóloga determina esta terapia hormonal de reemplazo. No es para siempre, por supuesto. ¿Tiene algún efecto que perjudique la salud, digamos, si lo tomas toda la vida? Mira, la terapia hormonal de reemplazo en algún momento esto fue controvertido porque se dijo que predisponía al cáncer. Porque en algún estudio hace mucho tiempo esta terapia había determinado que esas pacientes que habían estado en estudio hacían cáncer de cuello de útero. Y aparte, algunas habían tenido cáncer de mama, y hicieron varios estudios contra esto. Acá como que se demonizó la terapia hormonal de reemplazo en esta época. Hoy se sabe que, bien indicada, no es que acá en Estilo Saludable te vamos a decir cuál es la que te recomiendan, porque esto hay que hacerte una analítica de sangre, hay que ver cuáles son tus hormonas, hay que ver qué antecedentes tenés. Si sos una persona, o sea, que estás en condiciones de tomar terapia hormonal de reemplazo, eso lo determina tu ginecólogo, y por supuesto que no te va a causar un daño. No es que todas las personas que toman estrógenos por vía oral, estrógenos sintéticos, van a terminar con cáncer. Eso no es así, sino tendría el 80% de la población cáncer, no sé, o sea, de la población que atienden los ginecólogos. Se da. Ahora, hay que controlarlo, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede, ¿qué es? Me da la pastillita el ginecólogo, y lo mismo que sucede con la levotiroxina. Me dan la pastillita para tomar y no voy nunca más del control. Y la sigo tomando por el resto de mi vida y no la necesito. Y el estrógeno sucede esto. Ahora no se tiene que hacer para siempre. Vamos a un corte porque ya nos fuimos, creo que de horario, y volvemos en un ratito, nada más.